Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, para que tengamos un mejor entendimiento de la palabra, yo lo tengo también aquí en un lenguaje actual que dice así: a eso de las 3 de la tarde, que era la hora novena, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y para eso quiero que veamos un poco el contexto de lo que Jesucristo ya había pasado. En primer lugar, cuando vemos que él oraba en el huerto del Getsemaní, dice Jesucristo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso está en Mateo 26:38. También él había sido traicionado por Judas, que la palabra traicionado también significa vendido al enemigo o al bando contrario. Eso significa ser traicionado. Él había sido abandonado por sus amigos, porque sí fueron sus discípulos, pero él también ya les había llamado amigos. Y él había sido negado. Y con eso quiero que quede muy claro la naturaleza humana de Cristo, porque muchas veces, y es importante, pero hablamos solamente del sufrimiento físico, porque él también tenía terminaciones nerviosas como tú y como yo, y él sentía, pero también ahí acabo de mencionar que su alma estaba triste. Entonces también en esta palabra nos vamos a enfocar en lo que sintió su alma. Cristo era 100% humano, su cuerpo sentía dolor físico, pero también su alma sentía dolor, sentía angustia, sentía tristeza. No podemos minimizar el hecho del enorme sufrimiento físico y emocional que debió haber sido para él sentirse abandonado. Y eso nos lleva a otro punto, que es la ira de Dios. Porque vemos que en la frase Dios mío ya no lo llama Padre, lo llama Dios, porque en ese momento Dios era su juez, porque lo estaba juzgando por tus pecados y por los míos, lo estaba juzgando por nuestros celos, por nuestra desobediencia, por la fornicación, por la envidia, por todos los pecados que eran nuestros. Estaba juzgando a Cristo, porque se puso en nuestro lugar. En ese momento Dios lo estaba juzgando por nuestros pecados y los de toda la humanidad, los de las generaciones pasadas y los que han de venir. Cristo sintió la ira de Dios en nuestro lugar, porque ese lugar nos pertenecía a todos nosotros. Y ahí Cristo se volvió nuestro abogado y nuestro defensor. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el desamparo. Y esto, bueno, vamos a ver la frase que dice: ¿por qué me has desamparado? Y un sinónimo de desamparo es el abandono. También otro significado de desamparo es separación. Y aquí dice que uno de los peores dolores del ser humano que puede experimentar, esa parte de la traición, es el abandono. Es algo que marca la vida de muchos seres humanos. Jesucristo experimentó ese dolor en carne viva, esa tristeza, esa desolación y esa angustia. No sé cuántos de chiquitos de repente se les perdieron a sus papás, y de la nada, ¿qué sientes en ese momento cuando no ves ahí al ser que te protege? O sea, hasta te pasan muchas cosas, ¿no? Por la cabeza. Imagínense qué sintió Jesucristo cuando el Padre que Él amaba y que siempre obedeció, le desamparó por nosotros, por nuestra culpa. Y quiero que vayamos, por favor, al Salmo 22:1, porque 1000 años antes David había profetizado estas palabras que diría el Mesías. Y aquí dice, pero quiero que mi hermana Norma, por favor, me lo dramatice. Hermana Norma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese era un clamor, era un grito de angustia, de sufrimiento y de agonía. Y quiero que vaya, Salmo 22:1, por favor. Así, hermana, con todas sus fuerzas. Sí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Y vemos, ¿no?, que él levantaba un clamor de dolor y de agonía en ese momento. Esas palabras que fueron dichas por Jesucristo 1000 años antes, como veíamos, David ya las había profetizado. Y ese clamor de Cristo en la cruz no fue una expresión de duda, porque Él mismo entregó su vida voluntariamente para que tú y yo tuviéramos salvación. Amén. Sí, ese clamor fue un clamor de agonía, de dolor, porque Cristo estaba atravesando por el más intenso sufrimiento que ningún hombre ha experimentado jamás. ¿Cuántos han sido abandonados, traicionados? ¿Cuántos se han sentido a veces solos? Pues eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo aún más que nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la santidad de Dios. Muchos se preguntaban, ¿por qué si Dios es bueno, por qué lo desamparó? Pues porque Dios es santo. Y Habacuc 1:13 nos dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando con todo el pecado. Con todo. Imagínense, hay veces uno que ya está, asqueado, ¿no?, del pecado, cuando nosotros ya tenemos una vida en santidad y a veces hacemos algo que no le agrada a Dios, ¿cómo nos sentimos? Imagínense cargando con toda esa inmundicia. Veíamos en la clase del martes que es la inmundicia, que es algo tan desagradable, y en ese momento el Cristo justo y santo lo estaba cargando por nosotros, porque ni uno hubiera podido soportar todo eso. Romanos 1:29 nos hace, yo quiero solamente que lo anoten, hay ahí una lista del 29 al 32 de todos los pecados, y con todos esos Cristo estaba cargando. En los momentos, ¿lo leo? Y aquí dice, Romanos 1:29-32 dice, estando atestados quiere decir como infestados o llenos de toda injusticia, fornicación, eso era lo que cargaba Cristo, que era nuestro, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, porque muchos dicen, bueno, yo no he matado, pues el que no perdona a su hermano es homicida. Eso es lo que también aquí se refiere. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Los soberbios son los que se creen buenos y creen que no necesitan a Dios. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque esa muerte que Cristo pagó en la cruz la merecíamos nosotros. Y no solamente muerte física, aquí habla también de muerte eterna, que es la separación completa de Dios. Imagínense ese instante que Cristo fue abandonado por Dios y que fue separado, que sintió ahora toda la eternidad. ¿Te lo imaginas? No, ¿verdad? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y todo eso lo cargó Cristo por nosotros. En los momentos de mucha angustia, ¿en quién buscas refugiarte? En Dios, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Que Jesucristo hizo lo mismo, pero en ese momento fue desamparado por Él, porque cargaba nuestros pecados, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, y en ese momento Cristo tomó nuestro lugar. Así que yo les quiero hacer un comentario, y este es para todos nosotros, para mí también, y es algo en lo que debemos de pensar antes de pecar. Todo lo que Cristo cargó por nosotros, que no pisoteemos esa sangre pura y santa. Y por último, que Cristo fue nuestro sustituto, y aquí lo dice, aquel que no, en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Cristo no tuvo jamás ni un mal pensamiento, ni un mal sentimiento, ni una mala acción. Él siempre fue santo, para que no piensen que Él se contaminó del pecado de nosotros. Él siempre fue santo. Ese pecado era de nosotros y Él lo llevó. Amén. El abandono, la angustia y todo el dolor que Él pasó, por derecho nos correspondía a causa de nuestros pecados.
A veces tomamos el pecado con mucha ligereza, pero para Dios el pecado es algo tan serio que para salvarnos, su Hijo amado tuvo que pagar nuestra condena. Gloria a Dios. Tremendas palabras, porque también las heridas del alma. ¿Alguien sabe cuánto tiempo se tarda en sanar una herida del alma? Un moretón del ojo. 20 días. Imagínense nada más, pero Cristo, si tú vienes a Él de la misma forma, te puedes sanar así el día de hoy. Amén. Es tan fácil, tan difícil, pero a veces tenemos que luchar mucho a los niños o a la falta de perdón. Pero le damos gracias al Señor por la vida de Jessie, pequeña, por la primera vez que pasa a Dios. Este día, ahorita es mi hermana, Es tu hermanita chiquita. Buenas tardes a todos. El día de hoy yo voy a hablar sobre la quinta palabra que Jesús dijo en la cruz, que es tengo sed. ¿Alguno de ustedes sabe o por qué creen que Jesús exclamó esto estando en la cruz? Que se deshidrató. Se deshidrató, porque se caló. Sí, porque tenía sed. Porque tenía sed. Muy bien. Bueno, sí están en lo correcto, pero una de las cosas más importantes, o por lo cual Jesús dijo tengo sed, es para que se cumpliera la profecía que está escrita en la palabra de Dios. ¿Podemos ir a Juan 19:28, por favor? Amén. ¿Le pueden dar lectura? Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahí vemos, ¿no? Como dice, para que la escritura se cumpliese. El libro de Salmos fue escrito o está antes de que Jesús viviera en la tierra. Entonces aquí vemos que antes de que Jesús ya estuviera en la tierra, se había dicho esto, ¿no? Que Jesús iba a tener sed en ese momento. Entonces cuando Jesús exclama tengo sed, es porque en ese momento se tenía que cumplir la profecía para que supieran que Él era el Mesías. Si podemos ir a Salmos para que vean que desde antes ya se había dicho que esto iba a pasar. ¿Salmos tema? 69:21. Amén. 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 ¿Le pueden dar lectura? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahí está, ¿no? En mi sed. O sea, ahí vemos que se conectan, por así decirlo, entre los dos libros y pues podemos ver que se cumple la profecía. Amén. Otro punto también, pues, muy lógico, es porque la sed que Jesús siente en ese momento es física. Nos habla de su humanidad, ¿no? De que Él estaba hecho carne, que en ese momento, no por ser hijo de Dios, iba a quitarse el dolor, iba a decir, pues voy a hacer que no sienta para que sea más fácil, sino que Él en su humanidad también sintió sed, porque pues recordemos que aproximadamente estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues en la cruz, entonces todo ese proceso, ¿no? Aquí, bueno, investigué que la pérdida de sangre genera deshidratación física y la necesidad por consumo constante de agua. Entonces, pues era lógico que después de perder tanta sangre por todo lo que le habían hecho, pues iba a necesitar de agua por tener sed. Y también vemos que en una parte de la Biblia dice que le ofrecieron vinagre, ¿no? En ese tiempo el vinagre se utilizaba para anestesiar el dolor, como para que no se sintiera tan fuerte. Entonces, cuando le dan ese vinagre a Jesús, ¿qué hace Jesús? Lo prueba, pero lo rechaza. ¿Por qué? Porque él no tenía que ser anestesiado, porque si no estaba en la cruz, no iba a ser válido, porque su propósito no iba a ser cumplido. Entonces, por eso rechazó ese vinagre, porque pues no iba a amortiguar el dolor que sentía en ese momento. Y después de eso, entonces Jesús exclama, tengo sed. Ahora, por otro lado, lo podemos ver espiritualmente que
no solo fue la necesidad física, no solo fue para cumplir la profecía, sino porque en ese momento Jesús tuvo sed de Dios. Quería que Dios estuviera con él, que Dios lo amparara, que Dios le diera ese gozo, le diera esas fuerzas, ¿no? Y así como Jesús tuvo sed del Padre, así nosotros tenemos que tener sed de Jesús. Amén. En ese momento Él se convirtió en esa agua viva. Amén. Esa agua de la cual si nosotros tomamos, jamás vamos a volver a tener sed. Amén. Podemos ir a Apocalipsis 21, 6 y 7, por favor. Ven para atrás. Amén. ¿Es 27? Quien ya lo tenga lo puede leer, por favor. Apocalipsis 21, 6 y 7. Amén. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Muy bien. Hay gente que El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. hay nosotros que tenga sed de mí, que beba de esta agua eterna, de esta agua viva. Porque ¿a qué se refiere con tener sed de él? Al buscarlo, al querer conocer más a Dios, al querer sentir su presencia, al que nosotros conocemos de él en algún momento, realmente, porque mucha gente puede decir, ay, pues yo oro todos los días y leo la Biblia siempre, pero tal vez se lo está haciendo por religión y no porque realmente quiera tener una relación íntima con Dios, sino solo porque hay pues así deben de ser las cosas y ya. Entonces, cuando nosotros conocemos de Jesús, conocemos de Dios realmente, jamás vamos a querer apartarnos de él, jamás vamos a querer separarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ya probamos esa agua viva, que nunca jamás tenemos sed, que nunca más vamos a tener sufrimiento, ni dolor, ni angustia, sino que al contrario, vamos a estar firmes y gozosos a pesar de que venga la prueba, a pesar de que venga la dificultad. Y a eso refiere que nosotros tengamos sed de Jesús. Porque si nosotros confiamos en él y estamos en él, jamás vamos a tener la necesidad de ir a otro lugar o de hacer otras cosas, porque él es nuestra agua viva y eterna. Amén. ¿Cuánto tiene sed de Dios? Dice su palabra, dice todo aquel que tuviere sed, si bebiere de esta agua, jamás volverá a tener sed. Y cuando tú te sacias de esa agua de vida, ¿hace cuánto que a lo mejor tu paz se fue? ¿Hace cuánto que a lo mejor estás un poquito ahí? Hay, acuérdense que hay paz temporal, pero aquí dice jamás volverás a tener sed, jamás volverás a tener desesperanza. En Él está nuestro futuro. Dice su palabra, sale los ojos al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la Hizo tierra. los cielos y la tierra. Y cuando entendemos que Él hizo los cielos y la tierra, imagínate de quién estamos, de quién estamos hablando. Bueno, siguiente palabra, mi hermana Diana, Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Hermanos, y vamos a continuar con la sexta palabra, es la penúltima palabra que pronuncia nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que entendamos que para este punto, pues Jesús ya estaba en la cruz, ya estaba experimentando todo el dolor posible, ya había sido abandonado, ya había sido traicionado, ya había sido latigado, ya estaba experimentando un dolor. Y quiero que entiendan, mis hermanos, que para Jesús no era fácil hablar. Quizá para nosotros son palabras sencillas y que podemos pronunciar a cada rato si queremos, pero para Jesús el hablar, mis hermanos, era una agonía. El respirar era una agonía. Yo quiero que imaginen un poco cómo tenía su espalda después de tantos latigazos. Estaba deshecha y tener la espalda pegada en la cruz, pues le raspaba. Entonces cada que él respiraba o cada que él hablaba, era una agonía. Pero aún así, mis hermanos, podemos ver que aún en esa cruz Jesús pensaba en nosotros. Amén. Aún sus últimas palabras las dejó plasmadas ¿para quién? Para nosotros. Y esta palabra, mis hermanos, la encontramos en Juan
Ahí mismo Juan 19:30, y se la voy a leer, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, lo que nos explicaba Jess hace rato, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, como les decía, mis hermanos, quizá tan sencillas, pero que a Jesús le costaron la vida. Jesús, para plasmar estas palabras, pagó un alto precio, que fue la muerte. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, mis hermanos, se resume la redención del hombre. Cuando Él dice consumado es, mis hermanos, es cuando nos da la salvación. Esta palabra en el griego se dice tetelestia, y esta palabra era utilizada por los pintores cuando ellos terminaban su obra de arte, cuando terminaban de pintar y habían hecho la obra que ellos habían querido, daban un paso atrás, la observaban y decían tetelestia, que era que la obra había sido completa. También lo usaban los romanos, era un grito de victoria. Amén. Los romanos lo usaban también cuando venían de la guerra y ganaban también, utilizaban esta palabra porque ellos habían sido vencedores, habían ganado. Y otro también que también la utilizaban eran los comerciantes, cuando ellos hacían un trato y, por ejemplo, Ale, tú me vendes tal cosa y yo te voy a pagar. Cuando yo pagaba esa deuda, cuando yo ya no le debía nada a Ale, se decía esta palabra: consumado es. ¿Por qué? Porque la deuda ya había sido pagada. Ya no había más que agregar esa deuda, porque ya había sido pagada. Y vamos a ver cómo Jesucristo dice esta palabra. ¿Por qué? Porque declara que la obra de la salvación ya ha sido completa. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Aunque pensamos que somos buenos, aunque pensamos que yo nunca he pecado, que yo nunca he hecho mal a nadie, si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, no podríamos obtener salvación. Entonces, cuando Jesús está en esa cruz y dice consumado es, dice la deuda ha sido pagada. La obra está terminada. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer para salvación. Sí, yo sirvo, sí, predico, pero nada de eso me da la salvación. Solo Jesús. Es Amén. el único camino, dice la palabra, que es la verdad, el camino y la vida. Amén. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Y también podemos ver, mis hermanos, que a lo mejor, yo imagino, ¿verdad? Más bien imagino, dice la palabra, que estaban ahí Satanás, estaban los demonios, principados, potestades. ¿Qué hacían? Ellos festejaban porque aparentemente Jesús había sido derrotado. Porque si pensamos bien, mis hermanos, un hombre en la cruz, traicionado, abandonado, golpeado, muerto, ¿quién podrá decir que es un hombre victorioso? Y ellos se burlaban de Jesús. Y ellos creían que habían vencido, pero lo que no sabían era que al tercer día iba a resucitar. Amén. Lo que no sabían es que esa muerte era para darnos vida eterna. Amén. Para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos pasar una eternidad con Él. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la ¡Aleluya! En ese momento Jesús estaba triunfando. Era un grito de victoria también, porque había sido victorioso, porque más adelante le dice: no, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él venció a la muerte. Nosotros ya no tenemos por qué pasar por la muerte. Ya no tenemos por qué tener esa separación de Dios cuando Jesús ha pagado el precio. Cuando Jesús recibió los latigazos por ti y por mí. Cuando Jesús fue traicionado para que nosotros no lo fuéramos. Cuando Jesús fue abandonado para que el Padre no nos abandonara a nosotros. Era una deuda, mis hermanos, impagable. ¿Quién de aquí podría decir: yo hubiera recibido los latigazos, yo hubiera muerto en esa cruz? A mí, nadie podría, mis hermanos, pagar esa deuda. El único que pudo fue Jesús. Amén. Porque Él fue santo, porque Él fue perfecto, porque Él no se halló pecado. Y por eso fue ese sacrificio perfecto. Cuando Jesús dice estas palabras, mis hermanos, se resume todo. El propósito de Jesús fue ese. ¿Se imaginan que te digan: ¿sabes qué? Tu propósito es morir y de esta manera. ¿Quién dice
¿Por qué? Porque es ahí en donde obtenemos salvación. Es ahí, mis hermanos, en donde podemos hallar consuelo, en donde aún en la aflicción, aún en los malos momentos, y recordar el sacrificio de Cristo, dices, ¿qué podré padecer yo? Le comentaba ahorita la pastora que nos tocó ayunar, y entonces yo me sentía mal y decía, ay, es que yo creo que no voy a ayudar, no puedo. Y ya ven que, pues, hoy Semana Santa y todo eso salen las películas y que tantas cosas, y prendí la tele y lo primero que sale es una imagen de Cristo siendo latigado. Y yo dije, perdóname, Señor, ¿cómo puede ser posible que yo me esté quejando? No quiero ayudar, no quiero esto. Cuando tú padeciste todo esto por mí, ¿cómo es posible que yo te niegue, que yo con mis actos quizá, ay, no quiero, hoy sí, cuando tú lo has dado todo, cuando diste tu vida entera por mí, ¿cómo es posible que yo me esté quejando? Y a veces venimos con queja, pero cuando miramos la cruz y vemos ese sacrificio, vemos que Él ya padeció, que Él ya hizo lo más difícil, mis hermanos. Entonces nuestra vida, lo que vivamos aquí, ya no es tan doloroso y ya no es el peor problema del mundo. Y yo les dije, mis hermanos, un pequeño, un gran, por favor, hermano, para que veamos cuál era nuestra deuda y que nosotros la teníamos que haber pagado. Y que nos diga definitivamente qué dice aquí, ticket de pago. Ese ticket lo teníamos que pagar nosotros, de pecado. Y bueno, yo creo que sería un ticket, ¿verdad? Si ponemos todos los pecados, sí, todo lo que hay. Pecado, amargura, soledad, rechazo, enfermedad y dolor. ¿Y cuál era el pago? Un pago impagable, no podíamos pagarlo nosotros. Y si sí, ¿cuál era? La muerte. Ese era el pago que teníamos que nosotros dar para vencer todo esto. Pero más abajo, ¿quién dice la deuda? ¿Quién es el deudor? Yo. Nosotros éramos esos deudores. Nosotros teníamos que pagar esta deuda. El total, pues impagable, como ya les dije. Pero ¿quién tomó nuestro lugar? ¿Y quién pagó? Cristo. Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Para nosotros pagar estos pecados, para pagar, mis hermanos, todo esto era necesario la muerte. Pero ¿saben cuál es la mejor noticia? Que no fue ni tu muerte ni la mía. Fue la de Cristo. Pero aún hay otra mejor, que Cristo vive. Amén. Aleluya. Que ahora, cada vez también nos dice ahí en Colosenses, cada vez que quiera venir Satanás a meternos culpa de que, ¿sabes qué? Tú debes algo, este ticket todavía no tienes que pagar, tú todavía has pecado, tú todavía eres mentirosa, tú todavía eres esto, tú todavía sabes qué le vamos a decir. Cristo ya pagó. Amén. Cristo vive. Nada de estar pegando las cadenitas de Cristo crucificados. Así lo quiere ver el diablo. Ni en la pared tengan dos Cristo crucificados sin Jesucristo. Bueno, vamos a hablar, vamos a ir con la siguiente palabra. Gracias a Dios por la vida de la pastora Jessica. Amén. Bueno, y realmente es importante, no solamente en estas fechas, sino que día a día tengamos presente que ese sacrificio fue un sacrificio por amor. Fue un sacrificio voluntario. Nadie obligó a Jesús a entregar su vida, a padecer por ti y por mí. Él mismo se ofreció, porque Él vio a la humanidad y dijo, no hay otro medio, solamente por medio de mi muerte, por medio de mi sangre y por medio de mi resurrección, puedo hacer que la humanidad tenga vida eterna. Pero es para aquel que está dispuesto a seguir los mismos pasos de Jesús. Amén. Sabemos que todo lo que han relatado, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, estas 7 palabras, todo fue bajo un propósito. Dice
Dice la palabra del Señor que Él ya había sido predestinado para dar su vida, que Él ya había sido hecho carne, hecho sangre, hecho hueso, para que Él cumpliera con ese propósito, porque el propósito en la vida de Jesús no solamente era venir y predicar y sanar y libertar, sino dar su vida por amor a nosotros. Amén. Vamos a ver en Lucas, por favor, 23, que es la séptima y última palabra de nuestro amado Jesús. Y yo no sé cómo te sentirías tú si hay alguien que por ti, por tu paz, por tu sanidad, por tu felicidad, por tu salvación, que por ti padeció golpes, padeció maldiciones, humillaciones y aún más esa crucifixión. ¿Cómo te sentirías tú? ¿En deuda? Sí, ¿verdad? Y hay veces que pareciera que se nos olvida lo que Jesús hizo cuando nosotros vivimos, pero no buscamos de Él, cuando nos olvidamos de Él. Por eso es importante llevar este hecho, es un hecho que partió la historia en dos, pero no veamos a Jesús como con lástima, No veamos a Jesús como, ay, pobrecito, porque, ¿sabes? Él sigue siendo Rey. Amén. Él sigue siendo nuestro Salvador. Amén. Y ahora tiene toda autoridad y toda potestad bajo su dominio. Amén. Y dice que Él hará que sus enemigos estén por estrado de sus pies. Amén. Dice en Lucas 23, vamos a leer el 44, por favor. Amén. Lucas 23, 44, y dice así la palabra del Señor. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Recordemos que Jesús estuvo crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, fueron 6 horas que estuvo en agonía, que estuvo padeciendo por amor a ti y a mí. Ese es el verdadero amor. El amor se demuestra en una cruz. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y aquí me voy a detener. Jesucristo cumplió con cada profecía. Cuando dice que era la hora sexta, hace referencia a que eran las 3 de la tarde aproximadamente. Y a las 3 de la tarde era cuando se ofrecía el sacrificio antiguamente. Antes se tenía que matar un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, perfecto en toda su manera, para que el pecado del pueblo pudiera ser perdonado. Por eso es que ahora Jesucristo es ese cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, que tenía que morir, derramar esa sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Ese momento en la historia fue la obra más grande del amor sacrificial, de la redención. Se sitúa en ese momento de la historia una gran victoria para Cristo y la derrota para el diablo. Amén. Aleluya. Y a mí me causa, sí, lágrimas, pero de gozo. Aleluya. De esperanza, de fe. Porque yo sé que si yo permanezco en Cristo, por más difícil que las cosas parezcan, por más imposibles, el Señor las hace posibles. Y lo más maravilloso es que ha traído a nosotros una vida eterna, una comunión con el Padre. Y dice ahí en el 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Anteriormente había un templo donde se buscaba a Dios, no había imágenes, pero relata la palabra que fue un templo hecho por manos de hombres, donde estaban los atrios, donde estaba el lugar santo, y antes del lugar al lugar santísimo había un velo. Y ese velo se ponía porque solamente una vez al año el sacerdote en santidad, preparado, podía entrar a ese lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto de Dios, y ahí simbolizaba que estaba Dios mismo. Cuando Jesús muere, dice la palabra que ese velo, ¿qué pasó con ese velo? Se rasgó, pero dice que se rasgó de abajo hacia arriba. ¿Y sabes qué simboliza eso? Que el sacrificio que Jesús hizo es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa separación
entre Dios y la humanidad, ahora Jesucristo pagó el precio. Ahora la humanidad puede acercarse confiadamente a Dios sin miedo a ser rechazado, sin miedo a morir. Porque si una persona entraba a ese lugar santísimo, si una persona cruzaba ese velo en pecado, dice la palabra que moría instantáneamente. Ahora es lo que simboliza el sacrificio de Cristo. Dice que el velo se rasga y se rompe. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos comunión con el Padre. Y la séptima palabra dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue la última palabra de nuestro Salvador. Y se dan cuenta, ahora se dirige como ¿qué? Padre. ¿Por qué? Porque esa, como decía Vane, ¿verdad? Cuando dijo Dios mío, el pecado de toda la humanidad había caído sobre Cristo. Y Dios lo había abandonado. Pero ahora ese sacrificio había sido aceptable delante de Dios. Un sacrificio agradable a Él, porque Él vio que era su hijo, que no había cometido pecado, que no se contaminó. Y ahora dice, Padre, y Dios ve a Cristo y restaura esa relación entre el Padre y el Hijo. Está expresando una relación íntima, de confianza plena hacia el Padre, de seguridad, sabiendo que podía dirigirse a Él como Padre, revelando una intimidad verdadera. ¿Sabes cuál es el mejor momento que tú puedes pasar? No es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tus hijos, es de rodillas ante la presencia de Dios. Ese es el mejor momento que tú puedes tomar. Es una relación única y estrecha como hijo, ya que anteriormente se había expresado como Dios, ¿verdad? Todo el pecado había caído sobre Jesús en ese momento, pero cuando declara Padre, Jesús sabía que su sacrificio había sido aceptable para Dios. Un sacrificio puro, un sacrificio perfecto, porque el pago fue su sangre. Esa sangre preciosa. Esa sangre que dice en Isaías 53, esa sangre que nos trae sanidad, ese castigo que Jesús sufrió, ¿sabes por qué? Fue para que tú y yo disfrutáramos de una paz que el mundo no quita. Amén. Y la siguiente frase dice ahí, Padre, en tus manos nos da a entender que Jesús confió durante toda su vida en el Padre. Si lo vemos a través de la palabra, sabemos que Jesús tenía una intimidad con Dios, ¿verdad? Era obediente a la palabra de Dios como hijo, pero aún en su muerte reconoció que su futuro estaba asegurado en las manos del Padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no tenemos seguro nada en esta vida. Hay veces que Dios te permite crecer, pero si a Él le place, Dios a veces permite que todo se te sea quitado. Pero ¿sabes cómo vas a encontrarte seguro y confiado cuando digas, Señor, en tus manos pongo mi vida? En tus manos pongo mis hijos. En tus manos pongo mi alma. Y fue lo que Jesús hizo en ese momento. Reconoció que su futuro solo estaba seguro en sus manos, que no existía nadie más, que su espíritu estaría seguro solo en las manos de su Padre, porque solo en Él Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y al finalizar dice, encomiendo mi espíritu. Se abandonó plenamente en Él. A pesar de toda esa agonía que Él padeció en la cruz, Jesús sabía que era el único paso. No podía haber sido de otra manera, no podía haber sido más suave. Tenía que ser de esa manera porque así estaba establecido. Pero cuando Él dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu, se abandona totalmente en el Padre. Depositó su espíritu en las manos de papá. Amén. Yo no sé cómo han venido las pruebas a tu vida, las dificultades, el miedo. Quizás te has sentido solo, te has sentido abandonado, sin esperanza. Pero cuando tú vienes con un corazón sincero y le dices al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, créeme que no hay margen de error, porque Cristo siempre nos conduce a la victoria y a la verdad. Amén. Al declarar esta última palabra, Jesús muestra una entrega fiel y total a su Padre. Muestra una oración en esa sencilla palabra donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración
de confianza que Jesús está haciendo y de victoria al último suspiro de su vida. Es como un niño pequeño que ama ciegamente a su papá. ¿Cuántas veces de pequeño, cuando había miedo, cuando había inseguridad, te acercaste a tu papá o a tu mamá y cuando él te abrazaba, ¿cómo te sentías? Confiado, protegido. Todo el temor, el miedo se iba en ese instante. Y fue lo que experimentó Jesús cuando declaró esta última palabra, porque se sentía bajo el amor y el cuidado de su Padre. Y claro, hasta su regreso triunfal. Porque Jesús no quedó en esa cruz, hermano. Jesús ahora está a la diestra del Padre, con gloria, con autoridad y con poder. Y Él dejó una promesa y dijo, volveré pronto. Amén. Jesús fue el sacrificio enteramente perfecto y agradable para el Padre. Ahí se cumplió su propósito de tal modo que Jesús, al entregar su vida voluntariamente, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo nos separaba simbólicamente de la presencia de Dios, pero ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente. Ahora tú puedes acercarte y no decirle Dios, sino decirle papá, papito hermoso. Tengo esa confianza para acercarme y pedirte, agradecerte, exaltarte. Es ahí donde se encontraba la presencia de Dios. Al morir Jesús rompe con esa separación entre la humanidad y Dios, por medio de su muerte y su próxima resurrección, abriendo un nuevo camino de salvación y restaurando nuestra relación con Dios. Y al finalizar, solamente dice ahí, clamar con una gran voz. Porque dice ahí, ¿verdad? En el versículo 46 dice, entonces Jesús, y yo imagino a nuestro amado Jesús cansado, fatigado, físicamente, pero con poder, porque el Señor, porque su Padre, nuestro Padre, estaba con él. Y dice ahí, clamando a gran voz, y cuando clamó esa gran voz, yo sé que Satanás y sus demonios temblaron, se postraron, se arrodillaron delante de la presencia de Dios, porque dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa obra maestra fue consumada en ese mismo instante. Amén. Amén. Ya que escuchamos todas estas palabras que sucedió en Jesús, a veces nuestros problemas, podríamos decir, creo que estaba en el peor problema, pero entendí una cosa clara, que es lo que más me fascina. Jesús, cuando exclamó, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y que no haya guardado nada en su interior hasta el último momento de dolor, dice su palabra que lo llevó a la diestra del Padre. ¿Cuántos quieren estar a la diestra del Padre? Amén. Si hay algo que en tu corazón a lo mejor estemos guardando en contra de alguien, hoy suéltalo. Hoy dile, Señor, ya entendí. Creo que estaba cargando esta persona que me hirió. Creo que no soportaba lo que me habían hecho. Pero ya entendí que eso te llevó a lo más alto. Y sabes, Él resucitó, dice su palabra, y resucitaremos juntamente con Él, todos aquellos que mueran ante el Señor. Al que está sentado, pídele perdón en el trono. Sí, Señor, perdónate. Y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio. Señor, por los siglos de los siglos.
aviso, vamos a administrar sanidad del cuerpo, sanidad del cuerpo el martes. Estamos teniendo un estudio de liberación y de sanidad cada martes. Pero este martes vamos a hablar cómo vencer las enfermedades, cómo el Señor ha vencido la enfermedad. Y hace poquito me tocó ministrar a una hermana entre semana y estuve orando y me dio la palabra y yo decía, estoy sana, pastor. No come de todo, porque no podía. Gloria al Rey, y eso se llama, ella creyó. Necesitas creer porque la palabra te dice que cree uno más a los doctores y los doctores te enferman, siendo que el Señor en su palabra te dice, ¿sabes qué? Ya en esa cruz yo pagué. Entonces el martes, 7 de la noche, es la oración y después vamos a ver el tema de enfrentando al espíritu de enfermedad. Amén. Yo una vez voy a hacer la oración por las ofrendas, ¿verdad? Para que se vayamos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra, gracias porque hace 2000 años resucitaste, venciste a la muerte y viviste de nuevo y volverás. Gracias por el gozo, Señor, que a lo mejor de repente veníamos un poco cansados, veníamos a lo mejor tristes, desanimados, pero hoy tu palabra nos ha vivificado. Te doy gracias por ella, Señor, y también te doy gracias por la salud. Te doy gracias, Señor, por la vida, te doy gracias por los seres queridos que están alrededor nuestros y gracias por mis hermanos. Te pido que los bendigas y suplas sus necesidades económicas también, Señor, porque también tu palabra dice que tú te empobreciste para enriquecernos. Amén, sí, Señor. Y te ruego, Señor, que bendigas a la Dora Alegre, que bendigas tu bien, tu ofrenda, que bendigas tu salario, que lo multipliques, Señor. Dale sabiduría para ser buenos administradores, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el dinero también sea, Señor, para ayudar a otros, no solamente a nosotros mismos, sino que también, Señor, dice tu palabra que cuando tú nos bendices, Señor, es para bendecir a otros. Gracias, Dios, por cada uno de los que ofrendan, que diezman, porque hasta el día de hoy, Señor, seguimos pagando este lugar y las demás rentas, Señor, que estamos pagando. Gracias por cada uno de los alegres, Señor. Reprende al devorador para que sus cosas no se les descompongan o no los asalten ni las pierdan, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que tú seas su proveedor. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Amén.